El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón. Bienvenidos a este espacio de tertulia que abrimos cada semana en colaboración con el Diario de León para analizar, ya saben, los asuntos más destacados que nos deja la actualidad. En el día de hoy, además, nos vamos a centrar en un aspecto concreto como es el de la sanidad, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, por supuesto, y que también está centrando gran parte del debate político, no solo en la provincia, sino en toda la comunidad y en todo el país. Queremos acercarnos a esos asuntos, a ese área, de la mano además del presidente de uno de los colectivos que representan a la sanidad, como es el colectivo de los médicos, el presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Y con el presidente del Colegio de Médicos de León analizaremos diversos asuntos, también en compañía de los compañeros que completan esta mesa del Filandón, como son Carmen Tapia, compañera del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Germán Gabela, jefe de informativos de La 8 León. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos también por acompañarnos, por estar con nosotros en una nueva edición del Filandón, en el que entramos ya en materia sin más dilación. Preguntando, en primer lugar, como decimos, hay muchos temas polémicos con respecto a estos asuntos de sanidad, y el Colegio de Médicos lo que ha pedido es que haya un pacto autonómico, ¿no?, para resolver... Pues por sí. lo menos para intentar encontrar soluciones. Sí, yo pedí hace unos días, el secretario general del Partido Socialista me invitó a una reunión con los sindicatos más representativos de Castilla y León, y yo le planteé la posibilidad de hacer un pacto entre todas las fuerzas sociales, entre todo el mundo, por el tema de la sanidad. Luego ellos, no sé, una cosa extraña, lo presentaron como si hubiera sido una cosa propia, pero lo presentó el Colegio de Médicos de Castilla y León. El que se hiciera un pacto, yo creo que es no necesario, es imprescindible, que no haya una lucha política por el tema de la sanidad. La sanidad es el bien más preciado, la salud es el bien más preciado que tiene un ciudadano, y por lo tanto yo creo que eso tiene que estar por encima de partidos políticos y de cualquier acto político. ¿Nos podría concretar un poco más en qué consistiría ese pacto y cuáles son las dificultades para llegar a ese pacto actualmente? Pues yo creo que las dificultades son muy sencillas, los partidos políticos no quieren. La sanidad es un arma arrojadiza. Cuando está uno en la oposición dice unas cosas y cuando está en el gobierno dice otras. Esto es un tema que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años. Yo el pacto por la sanidad no lo he presentado ahora al Partido Socialista en esta reunión. Lo he presentado desde hace 20 años, yo creo más, a diferentes fuerzas políticas de España y en foros nacionales. Pero yo creo que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo. Pero yo sí creo que es imprescindible en que pudiéramos llegar a unos mínimos en los cuales dijéramos por el camino que tiene que ir la sanidad. En todo, en los hospitales, en la primaria, en absolutamente todo. En la ley de dependencia, en todo. Y desde su punto de vista, ¿por dónde tiene que ir la sanidad? ¿Y cuál es el estado actual de la sanidad en la provincia de León? ¿Y por dónde tendría que ir? Bueno, yo creo que el estado de la sanidad de la provincia de León es como la de toda la comunidad, con las connotaciones particulares que tiene esta provincia, que es una provincia especial. Una provincia especial en todo, y por eso a veces pues tampoco nos tratan como lo que somos, y las dificultades que tenemos a veces radican ahí. Yo creo que León tiene muchas dificultades, pues porque es una provincia envejecida, es una provincia en la cual hay una dispersión importante de núcleos y de personas, y por lo tanto es una provincia donde tiene que tener un cuidado muy especial el partido político, las fuerzas o los gobiernos que gobiernan en nuestra comunidad. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos, que hablemos entre todos, que hablemos todas las organizaciones que representamos a los diferentes colectivos que trabajan en la sanidad, principalmente yo represento a los médicos, tengo que decir que a nosotros, pero también a las fuerzas sociales en general, para que entre todos podamos tener una sanidad mejor, que en este momento pues yo creo que es mejorable en muchos aspectos. Por ir por partes, hemos hablado un poquito en genérico, vamos a ir concretando. Una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno regional ha sido esa reordenación de la atención primaria en Castilla y León. Yo no sé si también en este caso vale el café para todos o las peculiaridades de las que usted habló hace un momento de la provincia de León requieren unas circunstancias específicas o una reordenación diferente a la del resto de provincias de la comunidad, y en general ¿cómo valoran este? Pues yo creo que sí, yo creo que León es una provincia especial, como lo he dicho, no hace falta que lo diga, y los que vivimos aquí
lo sentimos. Yo creo que la reordenación de León tiene que ser consensuada con todos, tiene que ser consensuada toda la comunidad, pero muy en particular León. Y desde luego una reordenación de la atención primaria en particular, de la atención primaria ahora, pero hay que decir que en muy poquitos días se va a reordenar también los hospitales. Y tiene que ser consensuada entre todos y desde luego nunca bajo la base de amortización de plazas, porque la amortización en definitiva pierde o resta calidad a la asistencia y desde luego de la manera que se ha querido hacer, desde luego nosotros no estamos de acuerdo en lo que se ha hecho y creo que no estamos de acuerdo ni nosotros ni probablemente ninguno, casi ningún médico, y si nosotros y los médicos y sobre todo los médicos y la enfermería en particular también no estamos de acuerdo, yo creo que al final es un perjuicio para los ciudadanos, que es el fin primordial al cual nosotros nos debemos al final, que es la salud y los ciudadanos. Si nosotros no estamos de acuerdo, los ciudadanos no van a estar bien atendidos. ¿En qué falla esta reordenación que se ha hecho y cuál es la propuesta que harían desde el colectivo? Bueno, vamos a ver. Primero es que en un principio esto ha tenido muchas connotaciones negativas en un principio porque se querían amortizar 180 plazas en la comunidad, al final se han quedado 50, no se ha contado con las fuerzas de representación profesional y no profesional, en particular yo tengo que decir de nosotros no se ha contado con nosotros o se ha contado muy poquito o lo que se nos ha comentado al final no se han hecho caso y al final pues todo ha terminado pues en una situación de sin propósito. La política ha entrado muy por medio a través de los alcaldes de los pueblos o de los sitios donde tenía que ir la atención y yo creo que cuando se mezclan todas estas cosas pues hemos llegado a una situación que no es positiva. No estamos contentos. No están contentos los médicos, no están contentos nadie, por lo tanto, al final no está contenta la enfermería, por lo tanto, al final seguro que no están contentos y no van a tener una buena asistencia o la asistencia que se merecen los ciudadanos, aun con el grandísimo esfuerzo que tenemos que hacer los médicos para dar la asistencia, porque si no hiciéramos el esfuerzo que estamos haciendo todos, no solamente nosotros, sino todos los trabajadores del sistema sanitario, creo que esto sería un auténtico desastre. Pero hacemos lo que podemos, pero a veces chocamos con imponderables que no podemos solucionar. ¿Pero cuál sería la propuesta que sí les gustaría a los médicos? Muy difícil, no es sencillo. Mire, Castilla y León tiene 3.600 consultorios, tiene el 36% de los consultorios de España, el 36% de todos los consultorios. La segunda comunidad tiene el 11%, y hay comunidades que no tienen ni el 0,5%. Esto se ha creado por un tema puramente político. La idea de que el médico y la enfermería tiene que ir al ciudadano es un tema interesante, pero puede perjudicar la asistencia. No es la mejor asistencia que el médico se vaya desplazando por los diferentes consultorios, porque la mejor asistencia se da en los propios centros. Indudablemente se tiene que desplazar también por los consultorios, pero no de la manera que lo está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues consensuar entre todos, y desde luego no guiarnos exclusivamente por lo que quieran políticamente algunos. ¿Por qué se ha frenado la reestructuración de primaria? Se ha frenado por la presión de los alcaldes en los diferentes medios. No se ha frenado probablemente por lo que de verdad aportábamos las diferentes organizaciones profesionales y no profesionales sobre el tema. Entonces, ¿quiénes sabemos más de esto? Los que nos dedicamos a esto, nosotros y los médicos y las enfermeras que estamos dando la asistencia. ¿Se puede solucionar de una manera como decir, no, pues que dan vueltas? No es posible, es imposible con solo una medida. Se tiene que hacer, por ejemplo, transporte a demanda, como están haciendo en algunas comunidades y en nuestra comunidad, por ejemplo, en el norte de Zamora, en Puebla de Sanabria, donde los pacientes en muchos casos se desplazan a los centros de salud y no los médicos a ver los pacientes. Pues un conjunto de todo yo creo que es lo interesante, pero sobre todo creo que si cuentan y se contaran con nosotros yo creo que nos iría mejor a todos. En ese caso, quizá un inconveniente podrían ser precisamente algunas de las peculiaridades que usted comentaba antes, la orografía especial de la provincia, la población envejecida, quizá complicaría, ¿no?, el hecho de que sea el paciente el que se acerque al Claro, pues yo le voy a explicar, mire, por ejemplo, los cupos ahora van a hacer cupos óptimos, van a hacer muchas cosas, todas, vuelvo a repetir, sin contar con organizaciones ni con los médicos, pero un cupo, por ejemplo, en un medio como estamos aquí, pues medio urbano, pues a lo mejor tiene 1.500 cartillas,
y un cupo de una zona rural, pues a lo mejor tiene 500. Pero claro, ¿dónde están esas 500 personas? Hoy tenía yo un compañero médico que me estaba comentando problemas que tiene 17 pueblos. Y los 17 pueblos tienen a lo mejor 600 o 700 cartillas, pero resulta que tiene que hacer 4 desplazamientos, tiene que ir a 4, 5, 6 pueblos todos los días. Es que al final la asistencia y el tiempo que tiene que dedicar el médico a la asistencia, en muchos casos los dedica a danzar por ahí. Por lo tanto, oímos información por parte de nuestros dirigentes políticos, consejeros, gerentes. Nos dicen, es que hay médicos que tienen 400 cartillas. Es que a lo mejor no pueden con más, es que a lo mejor tenían que tener 200, depende. Es lo mismo un médico que esté en La Cabrera, que esté en Riaño, que un médico que esté en José Aguado. No, es que no tiene que ver. La frecuentación que tiene, por ejemplo, un médico en el medio rural a la frecuentación que tiene aquí, es que es menos de la mitad lo que tiene. Por lo tanto, y luego hay un tema importante, es que encima no solamente el que tenga que ir a 17 pueblos, es que encima tiene que poner su coche, tiene que poner su teléfono, yo creo que estas cosas la administración debería de intentar solucionarla, porque si no, al final, perjudicados estamos los que nos dedicamos profesionalmente y como nuestro medio de vida a la salud y a la sanidad, pero al final el perjudicado termina siendo el propio ciudadano, que es el que paga el sistema y el que nos paga a todos. A propósito de eso, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a una médica de Sahagún y le dice que no tiene por qué utilizar su coche para desplazarse. Esto crea un precedente, porque ahora todos los médicos pueden decir, pues yo no cojo mi coche, y fundamentalmente es el coche el que cogen los médicos para desplazarse a los pueblos. ¿Cómo se va a gestionar esto? Pues yo creo que problemas. No es solamente a los médicos de primaria, sino que a los médicos de hospitales, por ejemplo, que tienen guardias localizadas, tienen que desplazarse al hospital en su coche propio, que no le pagan ni un duro, y tienen que poner sus teléfonos también, que no les pagan ni un duro por sus teléfonos. Yo creo que tienen un problema la Administración. La Administración ha creado en Castilla y León, como les decía antes, 3.600 consultorios. Esos 3.600 consultorios hay que ir consultorio por consultorio. Claro, vamos en nuestro coche, ¿por qué? ¿Y si no tengo carné? ¿Y si me han quitado el carné? ¿O se me ha estropeado el coche? ¿En qué voy? Entonces, la obligación de la Administración, en definitiva, sería poner un coche. ¿Poner un coche a cada médico? Complicado, difícil. ¿Hacemos otro tipo de actitudes? Pues yo creo que lo que tienen que hacer es hablar con nosotros. ¿Los médicos pagan su gasolina? ¿No tienen ningún Le dan 0,19, que no les llega, 0,19 céntimos por kilómetro, que no les llega ni para pagar la gasolina. Entonces, este es un tema que reivindicamos desde hace muchísimos años, pero que no somos capaces de solucionar. Entonces, esta sentencia viene a decir y a darnos la razón de que algo pasa y que tienen que dar una solución. Estamos dispuestos a negociar, a hablar, a discutir, pero desde luego razonando y sobre todo contando con nosotros y contando con los médicos, porque tampoco hay derecho a lo que están haciendo, ni muchísimo menos. Difícil que le puedan poner un coche a cada médico, es imposible. Han montado una red que a lo mejor no pueden arreglarlo y no pueden hacerlo de otra manera, ya veremos. Pero bueno, para eso hay términos medios, hablamos, discutimos, opinamos, pedimos la opinión a nuestras organizaciones profesionales, a los médicos, y de ahí yo creo que podemos sacar una solución, porque sí les digo una cosa, los médicos están dispuestos a colaborar, porque si no hubieran colaborado, desde luego la sanidad no sería la que tiene este país, ni muchísimo menos. De sus palabras se deduce que sobran consultorios en la provincia de León, en la comunidad de Castilla y León. Vamos a ver, si nosotros tenemos el 36% de los consultorios de España, y la segunda comunidad tenemos el 11% nada más, y hay algunas comunidades que no tienen ni el 2, ni el 3, ni el 1. Esta comunidad es la más grande de Europa. No, o sea, pero no para que tenga el 36% de los consultorios. Hemos puesto consultorios en todos los sitios. Tenemos consultorios donde hay 20 familias. Pero si estamos peleando por mantener un poco vivo el medio rural, si le quitamos ya lo poquito que le queda, ¿no? Si yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que el ciudadano... Bueno, la otra solución me imagino que será que haya más médicos. Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, a cualquiera de nosotros nos gustaría, como tiene alguno, es decir, hay profesionales del fútbol o del deporte que llevan sus médicos, sus psicólogos, sus fisioterapeutas personales, siempre los llevan, o multimillonarios que los llevan hasta quirófanos. Sería el ideal que tuviéramos un hospital cada uno a nuestra disposición, pero no puede ser. Entonces, que es interesante que todos los ciudadanos vivan donde vivan, aunque haya uno en el último de la última montaña
tuviera un hospital a su puerta y un médico permanente? Sería lo ideal, pero no puede ser. No puede ser, porque eso hay que contar también con que los médicos y las enfermeras que hacen ese trabajo pues tienen unas condiciones que respetar, condiciones laborales, condiciones de todo tipo, y que eso es muy difícil. Y que además tiene otro particular también, que tiene un coste, y es un coste, que yo lo he dicho muchas veces también, que la sociedad, tenemos una de las mejores sanidades del mundo, pero cuesta dinero, y la sociedad tiene que saber que tiene que pagar esa sanidad. Si desde luego no se hace a la idea que tiene que pagarlas, vamos mal. Entonces, sanidad, podemos tener la que nosotros queramos, podemos dar las prestaciones que nosotros queramos, pero hay que pagarla. Entonces, hoy, en este momento, tantos consultorios como hay en Castilla y León que se han montado, y la mayoría se han montado por razones políticas, y por razones de presión principalmente, ¿son interesantes o pueden ser interesantes para los ciudadanos? Entre comillas también, porque la asistencia que se da en ciertos consultorios no puede ser la misma asistencia de calidad que se da en un centro de salud donde tienes para hacer un electro, donde tienes para hacer un análisis, donde tienes enfermeras, donde tienes otros compañeros. No puede ser la misma ni parecida. Pero bueno, es interesante. Entonces yo creo que todo lo interesante es el término medio. Donde entra la política en últimos extremos, pues tenemos problemas. ¿Ustedes tienen cuantificado cuánto se debería reducir a lo mejor en porcentaje? Pero yo creo que si estuvieran dispuestos a hablar con nosotros de verdad, pues podríamos hablarlo. Y podríamos hablarlo nosotros, las organizaciones, los médicos, los alcaldes, la administración, todos, porque yo creo que la solución está en un término medio. ¿Tiene que haber consultorios? Tiene que haber consultorios. ¿Tiene que haber transporte a demanda? Tiene que haber transporte a demanda. Transporte a demanda es que en vez del médico ir al centro, organicemos, esto ocurre, Galicia lo está haciendo, en un porcentaje elevadísimo, se está haciendo en el norte de Zamora, en la zona de Sanabria. Cogemos a los pacientes y gratis se les traslada a los centros de salud donde está la asistencia. Es decir, conjuntemos un poquito todos. Indudablemente al paciente que está encamado, que tienes que ver, hay que ir a verle. Eso lo digo yo, la asistencia a domicilio también complica mucho la cosa. Hay que ir a verle, pero hay maneras de organizar eso también. Pero estamos haciendo, como decía esta mañana, un médico que yo he tenido y hablando de este tema, se le hace ir a un pueblo donde hay 100 y pico cartillas y se le hace estar hora y media en ese pueblo. Es que no es necesario. Y se tiene que desplazar 4 desplazamientos en una mañana. Si es que se pasa media mañana en el coche. Es decir, yo creo que hay que tomar otras medidas y otras circunstancias. Y sobre todo, repito, es que la política es positiva. Yo soy una persona que creo en la política, porque si no, no pueden funcionar las cosas. Pero a veces, cuando la política se pasa, pues perjudica sobre todo en este tipo de cosas. Arreglémoslo entre todos. Todos podemos colaborar y yo creo que si todos colaboramos, estamos todos de acuerdo, estoy seguro que iremos por buen camino. Pero no quieren, El problema es que quieren difícilmente y cuando se equivocan tiran marcha atrás y las marchas atrás son malas. Es decir, el consejero se ha equivocado. El consejero quiso hacer una reordenación cogiendo y quitando médicos, amortizando plazas, que es donde estamos. Las jubilaciones, por ejemplo, que ha habido últimamente han sido de amortización de plazas cuando se nos dijo que era para que entrara gente joven. No es verdad, han amortizado plazas. La amortización disminuye la calidad asistencial. Todo ese tema es lo que nosotros de alguna manera tenemos que luchar y yo personalmente pido también ayuda a las asociaciones y a los propios ciudadanos porque vuelvo a repetir, el beneficio y que el médico y la enfermería y todos los trabajadores del sistema sanitario estén contentos, estoy seguro, segurísimo que beneficia a los ciudadanos más que nada. Otro asunto en el que también el consejero de Sanidad rectificó y al final se llegó a un acuerdo hace unos meses fue el de las urgencias nocturnas. En algunos pueblos hubo que eliminarlas. No sé si este problema se enmarca un poco en lo que usted nos estaba comentando o sería algo distinto, el hecho de no poder llegar a todos los puntos. Pues parecido también. El tema de las urgencias, vuelvo a repetir, tampoco ni para ponerlas ni para quitarlas contó con nosotros. Cuentan poco con nosotros. A veces cuentan porque nos ponemos burros. Y cuando nos ponemos burros, pues entonces tienen que contar. Y cuando decimos cosas a veces nosotros y hacemos actitudes un poquito más fuertes, también al final es por beneficio para la propia sociedad. El tema de las urgencias, pues en algunos casos yo creo que es un tema de análisis, como todo en la vida. ¿Tienen razón unos y los otros? Pues probablemente tienen razón las dos partes. Es decir, quitamos urgencias de un sitio porque hay pocas urgencias o hay muchas o irregular, pues tienen razón aquellos ciudadanos que están en el fin del mundo y no tienen posibilidades de desplazamientos, tienen dificultades
muy grandes para desplazarla, y tiene razón, entre comillas también, la propia administración, que tiene un coste grandísimo. Pues entre todos busquemos una solución, que yo creo que siempre hay soluciones intermedias. Desde luego, bajo ningún concepto, a ningún ciudadano se le puede dejar, y sobre todo en una provincia como la nuestra, donde tiene sitios que son como el fin del mundo, se le puede dejar a los ciudadanos que viven allí, viven todos los días, y pagan sus impuestos, se les puede dejar desprotegidos, bajo ningún concepto. Pero tenemos que conjugar lo que es el dinero o los medios que tiene la consejería, lo que son las condiciones laborales de los propios profesionales que lo dan, y lo que son los derechos que tienen los ciudadanos, que los tienen y se les tienen que dar. Por lo tanto, entre todos, conjuguemos esto, y yo estoy seguro que llegaremos a una solución. ¿Cuántos médicos ha perdido la provincia de León desde que, con el tema de las jubilaciones, que nos han amortizado las plazas? No hemos perdido ningún médico. Hemos perdido médicos en activo. Entonces yo creo que hemos podido perder a lo mejor, no sé, 50, 100 médicos. Hemos podido perder en activo. Entonces, bueno, pues las jubilaciones o las amortizaciones, en algunos casos, vamos a ver, cuando hacen una reordenación de recursos humanos, que es lo que se hizo con el tema de las jubilaciones, reordenación significa reordenar, no significa amortizar. Entonces, una reordenación es, yo quito unos trabajadores de aquí y los pongo en el otro sitio. Yo puedo reordenar esta empresa, y si esta empresa tiene 7 sedes en 7 sitios, me puedo llevar unos trabajadores de aquí para allá, pero no los amortizo, porque entonces diría que es una amortización, o haría un ERE para hacer eso. Entonces a nosotros nos han dicho que reordenaban, pero en vez de reordenar han amortizado las plazas. Por eso en este momento estamos en el juzgado con todos esos médicos, porque hemos perdido no solamente los médicos como número, y como hemos perdido también unas cualidades humanas, unas cualidades profesionales, que no se lo puede permitir bajo ningún concepto. Estamos hablando de médicos que tienen 65 años, donde en este momento, por ejemplo, el consejero de Madrid tiene 71. Por lo tanto, no hay razón. O el médico que ha operado al rey tiene 70 y tantos años y es el número 1 en el mundo. Estoy seguro, no estoy seguro, es verdad que tanto en León como en el resto de España están jubilando a gente que tiene una capacidad profesional muy por encima de muchísimos de los médicos que están ejerciendo normalmente, o tienen menos años. No es un tema de edades, es un tema de condiciones. Hay que jubilar en un momento, y a los 70 años es la jubilación, pero de 65 a 70 era voluntaria el poderte jubilar, y resulta que de alguna manera, si no reordenaban los servicios, no lo podían hacer. Yo creo que lo que han hecho es una jubilación encubierta, y así lo tenemos que jugar. Además, la jubilación estaría muy bien si eso sirviera para que gente joven pudiera acceder, no lo han hecho. Por eso a nosotros nos vendieron y nos dijeron, y por eso de alguna manera paramos un poquito el tema, de que la jubilación, aparte de perder un capital humano indudable en muchas personas, porque nosotros dijimos que la jubilación se jubilara a aquellas personas que física o psíquicamente no tuvieran un compromiso con la propia institución, las jubilaran normal, pero no de la manera que se ha hecho. Pero se nos dijo que las jubilaciones se iban a compensar con la entrada de médicos jóvenes. Entonces, pues después de todo lo malo, pero no sea así. Entonces han jubilado a los médicos, a muchos muy buenísimos profesionales, y que lo están demostrando porque siguen ejerciendo en la calle, en medicina privada, y son de máximo prestigio de esta provincia, de esta comunidad y de toda España. Por lo tanto, hemos perdido capital humano para todos los pacientes que pertenecemos al sistema público sanitario de esta comunidad y de León. Y al final no ha venido nadie más, o no ha venido casi nadie más. Por lo tanto, hemos perdido calidad y hemos perdido de todo. Mal tema, no vamos por buen camino. Tenemos que hacer un alto llegados a este punto del filandón. Llegamos ya al Ecuador, hacemos una pausa para la publicidad y regresamos ahora mismo con el presidente del Colegio de Médicos de León. Hasta ahora mismo. Vale.
Continuamos en el Filandón, en la 8, en este espacio en colaboración con el Diario de León, hablando con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, con el que enseguida vamos a hablar de asuntos concretos de la sanidad de la provincia, pero después de la primera parte de la charla, a mí me queda una inquietud. Muchos colectivos o representantes de colectivos que han pasado por aquí se quejan de algo que usted ha mencionado ya varias veces, que es la falta de diálogo de las instituciones o de los partidos políticos con ustedes, tanto pues desde asociaciones educativas, desde la justicia, ahora ustedes en sanidad, etcétera, etcétera. Muchas veces se quejan de que los políticos no les consultan a la hora de tomar decisiones. No sé si esa situación es muy preocupante, o usted, que también, aunque hace ya unos años ha estado a ese otro lado de la política, pero ¿cómo interpreta algo así? Yo no sé por qué se sorprende, porque esto es un tema habitual. Es decir, el político atiende mal. Yo, lamentablemente, es verdad que estuve una temporada hace ya muchos años en la política e intentaba atender, pero a veces es difícil. Por lo tanto, como es difícil, pues hay que reconocer que hay que pedirles que lo hagan, pero atienden mal y sobre todo negocian mal, y solo negocian cuando tienen un interés muy particular. Como decía antes, en la reordenación de recursos de la primaria, pues la presión verdadera la han hecho los alcaldes, y no la han hecho las organizaciones profesionales, que hemos dicho que no debería ser así. Pero bueno, como los alcaldes de alguna manera presionan y la política pueden tener otras circunstancias posteriores en elecciones, pues le han hecho caso, y a nosotros lo justito. Van a colaborar y van a negociar o van a hablar con nosotros en general, contra las organizaciones, difícilmente. Y cuando lo hacen, bueno, porque no tienen otro remedio, pero luego después es muy difícil que puedan hacernos caso. Claro, eso deja un poco en entredicho esa circunstancia de servicio público, ¿no? Parece que es servicio a otros intereses. Bueno, los políticos y la política es así, lamentablemente. Por lo tanto, no nos podemos llamar a decir qué cosas más raras son. Yo creo que los ciudadanos esto lo tienen, y solo hay que ver el desapego que tiene en este momento la ciudadanía ante la política, por muchas razones, y una de las razones es esta. Hablando de servicios, en León concretamente, León llevaba reivindicando más de 10 años una unidad de cirugía pediátrica. Los niños tienen que salir para operaciones menores a otras provincias. Entonces, el consejero se ha comprometido a abrir en León una unidad con 2 especialistas, pero todo esto después de que usted ha intervenido en el asunto. ¿Tiene usted buena mano con el consejero para estas cosas? ¿O? Bueno, es indudable que la unidad de cirugía pediátrica la llevan pidiendo mucha gente, y sobre todo el jefe de servicio, los jefes de servicio anteriores, durante muchos años. Hace un año, o más o menos, algo menos de un año, me pidió que intercediera el jefe de servicio y todo el servicio de pediatría para algo que yo creo que es vital para una provincia como León, que tiene 500.000 habitantes, que haya una unidad de cirugía pediátrica. Entonces yo he hecho las gestiones pertinentes y bueno, pues hombre, pues por una razón o por otra, pues indudablemente yo soy una persona que represento a todos los médicos de esta comunidad, que tengo, bueno, pues una trayectoria y bueno, pues las fuerzas políticas, como ocurre con los alcaldes, pues también tienen sus razones, para poder decir o para poder pensar que tienen que acceder de alguna manera, o por lo menos escucharnos. Y es cierto, y agradezco al consejero, que se lo he pedido solamente esa vez, cuando me lo ha pedido el servicio de pediatría, y el consejero ha cedido a que montemos una comisión formada por el jefe de servicio y el gerente del hospital, junto con el gerente y la directora general, me parece, de Recursos Humanos de la comunidad, para que al menor tiempo posible se monte una unidad de cirugía pediátrica en León, como mínimo con 2 cirujanos pediátricos. Eso es importante, porque yo creo que esto es un sufrimiento importante para los leoneses cuando tienen que trasladarse a otras provincias por algo tan importante como son las enfermedades de los niños desde el punto de vista quirúrgico. Yo creo que lo vamos a conseguir y que lo conseguiremos seguro, y que bueno, pues que yo estoy para esto. Esto es una acción del Colegio de Médicos de León. Los colegios de médicos son organizaciones de derecho público, y le digo también a todos los ciudadanos, tenemos la obligación de velar por los ciudadanos ante los poderes públicos.
Por lo tanto, yo le digo a todos los ciudadanos que si algún problema tienen, alguna queja o pueden hacer alguna cosa, que el Colegio de Médicos está a su disposición y yo como presidente para poder hacer lo posible para que su sistema sanitario sea el mejor. Y por eso lucharé, he luchado durante toda mi vida, durante los últimos 30 años por este tema y seguiré luchando hasta el final que yo me retire de esto. Que no será tarde. Habrá que esperar a ver si esa promesa se cumple. No, se va a cumplir seguro. Yo estoy seguro que se va a cumplir seguro. ¿Qué otros servicios harían falta en una provincia como León? ¿Usted sigue pensando que Valladolid discrimina a León sanitariamente? Bueno, yo creo que Valladolid discrimina, esto es fácil decirlo en León, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo creo que Valladolid discrimina a León en todo. En todo. Yo creo que León es una provincia totalmente discriminada con respecto a León, a Valladolid. Pero no a Valladolid y a Salamanca también. Es decir, hay que pensar que León, por ejemplo, tiene 2.300 o 2.400 médicos y Valladolid tiene, con los mismos habitantes, tiene 3.100 o 3.200. Y Salamanca, con 150.000 habitantes menos, tiene los mismos médicos que León en este tema. Y yo creo que estamos discriminados en muchas cosas. Es cierto también que tampoco nos debemos de rasgar las vestiduras completamente porque Valladolid es la capital de la comunidad y tiene que tener una serie de circunstancias mejores. Pero tampoco tiene sentido en muchas cosas. Por ejemplo, Valladolid hay servicio de neurocirugía, tiene 2 servicios de neurocirugía, tiene servicios absolutamente todo, tiene residentes por todos los sitios, tiene unas condiciones, servicios de referencia en prácticamente todas las especialidades. Yo creo que en León tenemos la entidad, la calidad, las personas, los profesionales, todo, y sobre todo los ciudadanos, suficientes y necesarios para tener lo mejor en la sanidad y absolutamente en todo. Y digo, en la época que yo me dediqué a la política y fui alcalde de esta ciudad, intenté por todos los medios que esta ciudad tuviera lo que se merecía, y desde luego el tiempo que estuve luché con todos los medios por ello. ¿Qué servicios son los que hacen falta en León que no tiene? Yo creo, vamos a ver, hay servicios que sería complicados, por ejemplo, no tiene cirugía torácica, pusimos cirugía cardíaca, la cirugía pediátrica yo creo que es imposible, yo creo que hay que potenciar ciertos servicios, servicio maxilofacial, servicio de cirugía plástica, potenciar servicios. Luego, es una provincia muy complicada, es una provincia donde una parte de la provincia es más grande que muchísimas de las provincias que tiene Castilla y León. O sea, la zona del Bierzo es más grande que Zamora, más grande que Segovia, más grande que Ávila, más grande que Soria. O sea, es que hay que pensar. Entonces, también tenemos ese déficit. O sea, no solamente León capital, sino que estamos hablando que una parte de nuestra provincia debería tener los mismos o más medios por número de habitantes que tienen 4 o 5 provincias de esta comunidad. Es una provincia difícil, muy difícil. Por lo tanto, esta provincia tiene que tener un trato especial. Y yo pediría también a los poderes, a las personas que nos representan, a los partidos políticos que tienen representación y a personas que tienen representación en los gobiernos, como el gobierno de Castilla y León, que trabajen y que luchen por los ciudadanos de León. ¿Y esos servicios que hacen falta llegarán con esa reordenación del sistema hospitalario que nos comentó usted, que está al caer? ¿Ya saben por dónde van a ir los tiros en este sentido? No, yo creo que no. Yo creo que el tema de la cirugía pediátrica es un tema que lo podemos arreglar. Yo creo que lo arreglaremos. Lo arreglaremos porque es de justicia. Y yo creo que no tiene un coste excesivo, ni muchísimo menos, y además quitará muy probablemente muchos sufrimientos a muchas familias y a muchos niños y a muchos padres. Por lo tanto, yo creo que lo vamos a hacer garantizado. Pero luego hay otras cosas que yo dudo mucho, porque cuando hay un dinero, el dinero es finito, el tema de la sanidad, hay una cantidad, y lamentablemente en muchos casos ese dinero pues va para otros sitios, por circunstancias políticas. León tenemos, se ha invertido, podíamos hacer cosas, nosotros tenemos un déficit de camas en León también, tenemos muchas circunstancias, tenemos la medicina concertada mayor de toda la comunidad, yo diría que mayor de España. ¿Por qué? Pues por falta de infraestructuras en muchas causas, en muchas razones. Pero todo eso, yo creo que al margen de decirlo nosotros, que yo lo he dicho y lo denuncio, yo creo que las fuerzas políticas de esta provincia deberían de decirlo reiteradamente. Porque, como dije al principio, la salud es el bien más preciado que tiene el ser humano y, por lo tanto, debemos de luchar con todos los medios por ello. Le decía si sabe en qué va a consistir esta remodelación del sistema de atención hospitalaria en la comunidad. No lo sé. No les han consultado tampoco, ¿no? No, el consejero me ha dicho que hablaríamos sobre el tema, porque se va a hacer en las próximas semanas, yo creo, pero mucho me temo que será una cosa parecida, o puede ser, a lo que ha pasado en la atención primaria,
que es saber cómo quitamos. Entonces, si es como quitamos, conmigo que no cuenten. Si es reordenación, sí, porque es como el tema, cuando hablamos de reordenación de la atención primaria, la sociedad está viva. Hay pueblos que por circunstancias tenían 100 habitantes y mañana tienen 50, pero hay otros que tenían 200 y mañana tienen 500. Por lo tanto, tenemos que reordenar, tenemos que reordenar. Los hospitales pasa una cosa equivalente. Hay servicios que por razones que no vienen ahora a explicar han tenido una hipertrofia, han tenido una... y otros que están cortos. Bueno, pues vamos a ver si podemos quitar, si podemos hacer, qué podemos hacer. ¿Cómo? Con el consenso de todos, con el consenso del servicio, con el consenso de las organizaciones profesionales, con todos. Y con eso yo estoy seguro que nos vamos a beneficiar todos. Ahora, ¿quiere la consejería y quiere el gobierno hacer estas cosas? Pues de boquilla sí, es decir, si mañana le preguntamos al consejero o al presidente de la comunidad, le preguntamos sobre este tema, pues yo les diría que sí, claro que dice que sí, pero cuando llega la realidad, pues a lo mejor nos escuchan, pero a lo mejor pues no nos escuchan, pero no nos entienden, y sobre todo no entienden que el fin primordial del médico y el fin primordial de las organizaciones que representan a los médicos es el beneficio en último extremo y yo creo que en el primero y en el último, es el beneficio de los propios ciudadanos. De lo que sí que nos hemos olvidado del todo es ya de la Facultad de Medicina. Pues yo creo que nos hemos olvidado del todo. Vamos a ver, yo le digo, lo he dicho más veces, ¿por qué la Facultad de Medicina debería de montarse en León? A mí, España es una de las, es la nación de Europa con más facultades de medicina. No tiene sentido. Entonces, en un momento determinado, parecía que en España hacían falta médicos por todos los sitios, hasta el punto que traían médicos de Polonia que les tenían que poner traductores porque no sabían hablar y no se podían comunicar. Que claro, si yo no me puedo comunicar con un paciente, el acto médico ya no tiene sentido, porque el acto médico es la comunicación entre el paciente y el médico. Entonces el consejero hace un planteamiento de incrementar en 200 estudiantes de medicina las facultades de medicina de Salamanca y de Valladolid. Y entonces ante esa situación que los decanos dijeron que era imposible el dar una calidad buena de formación y tal, pues el planteamiento siguiente, si queréis ir por ese camino, es que se monte una nueva facultad de medicina, que tendría como mínimo esos 200 estudiantes por curso, y se montaría, y indudablemente, la provincia primera y última que tenía que tenerla era León, aunque Burgos también quería ponerlas, y tenía su fuerza. Hay que pensar que en Burgos hay gente importante y sobre todo hay una persona que es el presidente de la comunidad. Usted hace 3 años hizo unas declaraciones que levantaron mucha polémica, que el ciudadano es el que tiene que pagar la sanidad porque es el que se beneficia de la sanidad. Después de eso vinieron los copagos, los repagos... Sí, pero me preguntaron en aquel momento, Carmen. Tú si te acuerdas, aquella fue una noticia que yo la dije tal cual, porque la digo y la matizo, no la matizo, la digo. Y fue una noticia nacional, una cosa curiosa. Era un momento especial, porque nadie hablaba de pagos, ni repagos, ni nada de nada. Inclusive a mí me preguntaron en aquella rueda de prensa que yo dije aquello, me preguntaron si yo estaba de acuerdo con el pago y con el copago y con aquellas cosas. Y yo dije que yo no era la persona que tenía que decir. Aquello lo tienen que decir los políticos y yo después criticaré o no criticaré cómo lo hacen. Bueno, poquito tiempo después, pues se pusieron copagos, repagos, requetepagos, al cual nosotros criticamos y yo critico. Porque hay copagos que se pueden hacer, no repagos y requetepagos, pero hay cosas que se pueden hacer, impepinablemente, pero hay que saber a quién se las hace y de qué manera se les hace, porque en este momento se le está haciendo pagar, por ejemplo, medicinas a personas que no tienen medios. ¿La sanidad la tienen que pagar los ciudadanos? Ya la pagamos los ciudadanos. Es lo que decía yo al principio. Yo solamente dije, y yo quería decir, y digo, que la sanidad que nosotros queramos, la tenemos que pagar. Nosotros queremos una sanidad 10 veces mejor que la que tenemos, que es difícil, porque hay cosas que se pueden hacer bien, por ejemplo, el tema de la masificación, podemos mejorar cosas, pero tenemos una sanidad de primera. ¿Pero puede ser mejor? Claro que puede ser mejor. Tú puedes pagar los dientes, puedes pagar 1000 cosas si quisiéramos hacer y que te lleven en coche o en avión a que te vean, o ponemos lo que estamos diciendo, un médico a la puerta de cada paciente, pero la tenemos que pagar, queremos pagarlo, lo que no puede ser es que esto alguien lo tiene que pagar. Y también decía, a raíz de aquello, que lo que no se puede tener, y esto es un tema de corporativismo,
pues a lo mejor también. Desde luego no se puede hacer y querer tener una calidad a costa de los que trabajamos en el sistema. Eso no puede ser. ¿Y pagarla, entonces, el copago hospitalario? ¿Está de acuerdo con él? No, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo que a las personas más débiles en muchos casos y con los peores problemas se les quite en este momento y que no puedan pagarlo. Yo creo que tampoco han contado con nadie. No han contado, o la ley de dependencia, no han contado con nadie, se lo han quitado a quien han querido y de la manera que lo han querido. Y están poniendo el copago a quien quieren y de la manera que quieren y como quieren. Y yo creo que están haciendo sufrir a muchas personas que no tienen medios. Hay personas que pueden pagar las medicinas y les da exactamente lo mismo, pero hay personas que les cuesta muchísimo sacrificio pagar las medicinas. La sanidad también es un tema de solidaridad, y entre todos yo creo que debemos de intentar que todos tengamos la mejor sanidad posible y probablemente el que más tiene que más pague. ¿Y la privatización o la externalización de la gestión de... Son dos cosas totalmente diferentes. ¿De servicios? ¿Usted cómo lo valora? Vamos a ver, nosotros tenemos, en León en particular, que es donde nos encontramos en este momento, tenemos una medicina concertada que es la mayor de España. Tenemos el mayor número, probablemente, por el número de habitantes que tenemos, de medicina concertada más que nadie, de camas y de asistencia. Entonces, externalizamos, privatizar es una cosa y externalizar es otra. Tenemos externalizado hace 1000 años. Yo fui presidente de la Junta de Personal del Hospital de León y en aquella época se externalizó, por ejemplo, la lavandería, el tema de la seguridad, sitios donde está externalizado, pues el tema de los catering, de la comida, muchas cosas. Pero los servicios básicos, la atención médica... No, y la gestión tiene que ser pública. Yo, en una entrevista que le hice al presidente de esta comunidad, yo soy director de la revista OMC, que es la única revista en España que va a prácticamente todos los médicos de España, tenemos una tirada de 150.000 ejemplares. Yo le hice una entrevista al presidente de la comunidad en el momento cumbre y clave donde el tema de Madrid, y el presidente de la comunidad dijo que la gestión y el sistema sanitario sería público en Castilla y León. Nosotros apostamos porque el sistema sanitario tiene que ser público y la gestión tiene que ser pública. Otro tema es que uno después quiere hacerse un seguro privado, quiere hacerse lo que le dé la gana. O que por circunstancias como ocurre aquí, pues tengamos que tener una medicina concertada donde en un momento determinado pues te atienden, te operan en San Juan de Dios, o te operan en La Regla, o te operan en otro sitio, o te atienden o tal, que no tiene que ver nada con privatizar. Eso te atienden por un momento determinado y luego tú sigues en tu sistema sanitario público. ¿Por qué? Porque no hemos invertido y no tenemos los medios suficientes, porque a lo mejor para que no existiera eso en León tendría que existir otro hospital con otras 500 camas como mínimo. Pero luego tenemos algunas plantas cerradas, ¿no? Parece ser que hay una planta cerrada, pero bueno, esos son criterios ya, criterios del gobierno. Eso yo ya entro, creo que aquí se debe de abrir todas las plantas y están en funcionamiento absolutamente todo el hospital. Nosotros apostamos por la gestión y luego hicimos un acto donde estuvimos todas las organizaciones profesionales en Valladolid, donde todas las organizaciones profesionales de representación de todos los médicos de la comunidad y de la enfermería apostamos rotundamente porque la gestión y la sanidad sea pública en España, y yo creo que en eso no hay dudas, pero desde luego tenemos riesgos. Yo creo que lo peor que le podía ocurrir a los ciudadanos, lo peor, es que la sanidad se privatizara. Pero no quiere decir que tenga que convivir, y conviven perfectamente, la sanidad pública, la sanidad privada y la sanidad concertada. Externalizar servicios, pues hombre, yo externalizaría, como se han externalizado, ciertas cosas. Estamos hablando de la lavandería, de la seguridad, de cosas de esas, pero desde luego, bajo ningún concepto nunca lo que es la parte médica, nunca en la vida. La Consejería de Sanidad está a punto de sacar el decreto de las unidades de gestión clínica. Muchos trabajadores y otros sindicatos sanitarios están en contra porque piensan que puede ser una privatización encubierta de los servicios. No, no ¿Usted qué opina? Es mentira eso. Eso creo que lo dicen porque muchas organizaciones sindicales también tienen un componente político muy importante. Y entonces, si políticamente yo quiero hacerle daño a través de brazos armados, en muchos casos, de este tipo, no. Las unidades de gestión no van a privatizar absolutamente la sanidad, absolutamente. Dicho eso, yo estoy en contra, y las organizaciones que yo presido estamos en contra de las unidades de gestión tal cual las tienen montadas. Estamos a favor de la gestión clínica,
La gestión clínica es algo que nosotros llevamos haciendo desde que el mundo es mundo, desde que el médico es médico, porque la gestión es gestión. Pero las unidades de gestión no estamos de acuerdo, primero no han contado con nosotros, tenemos ciertas dudas sobre la voluntariedad de presentarse o no, o ir a estas unidades o no ir, y desde luego nosotros, las unidades de gestión, cuando se monten, pues tenemos que tener unas garantías absolutas de no cambiar condiciones laborales, de no cambiar el sistema, de que esas no tengan entidad propia. Es decir, hay ciertas cosas que nosotros, si no se cumplen, y en este momento tenemos nuestras dudas, no apostamos por las unidades de gestión. De todas maneras, las unidades de gestión van a tardar en venir a nuestro entorno, se pondrá alguna por ahí, pero van a tardar. ¿Por qué? Pues porque es difícil montarlas, porque es muy difícil montarlas, sobre todo en servicios grandes y tal, es muy difícil montarlas, y yo creo que de momento nos llevan amagando con ellas desde hace un montón de tiempo, y le iban a sacar el 1 de enero, y estamos en finales de marzo y todavía no las han montado. Pero desde luego, el que diga que eso es la privatización está equivocado, y se lo digo claramente a los ciudadanos, no va por ahí el camino. Las unidades de gestión se montan para que se beneficie, y en algunos casos yo creo que la administración intentará ahorrar dinero con ellas, pero desde luego los médicos, si no tenemos una seguridad absoluta de que el funcionamiento va a ser positivo para los colectivos y trabajadores del sistema, y secundariamente también o principalmente para los ciudadanos, no vamos a apostar por las unidades de gestión. Y mientras yo presido las dos organizaciones de máxima representación de los médicos de esta comunidad, no vamos a estar de acuerdo con las unidades de gestión si no se prestan a que nosotros los negociemos y estemos plenamente seguros que va a ser beneficioso para todos. Como en este momento no lo tenemos claro, ya le digo claramente a todos los médicos que nos estén escuchando y a todos los ciudadanos, que mientras yo presida esto no van a ver las unidades de gestión, no las vamos a apoyar, las pondrán, pero los médicos no los vamos a apoyar, sí. O por lo menos las organizaciones que yo presido. Si la consejería quiere ahorrar dinero y los médicos y el personal sanitario no está dispuesto a perder derechos ni nada, ¿quién va a perjudicar? Los ciudadanos. Es que vamos a ver, salir. La consejería puede intentar ahorrar dinero con lo que ella quiera. Hay muchas maneras de ahorrar dinero. Puede ahorrar con las medicinas, puede ahorrar quitando a los laboratorios que en vez de cobrar 4 cobren 2, pueden hacer muchas cosas, subastas de medicinas, pueden hacer lo que ellos quieran. Pero yo creo que no pueden jugar ni con la salud de los ciudadanos, ni con la calidad de la asistencia sanitaria en nuestra provincia, y menos con las condiciones laborales tampoco, ni laborales ni económicas, de los trabajadores del sistema, y muy en particular de los médicos que yo represento. ¿Y de qué salud goza la profesión médica? Bueno, sobre todo los médicos jóvenes. Pues estamos complicados, por los médicos jóvenes en este momento, pues lamentablemente están yendo al paro. Y está ocurriendo algo que no se puede permitir en una nación como la nuestra, que el año pasado han salido casi 3.000 médicos al extranjero, cuando formar un médico cuesta cerca de 300.000 euros. Y salir al extranjero supone además un sacrificio y un dolor enorme para esa familia, para esos padres que han pagado todo ese proceso, y para esa persona, ese médico que tiene que ser extranjero, que en algún caso saldrán porque quieren, pero que en la mayoría de los casos salen porque no pueden hacer otra cosa. Y tenemos un problema añadido también, porque ahora en los MIRES ya no van a entrar todos, quedan médicos que no pueden entrar en el MIR, y el problema que tienen es que no van a poder ejercer porque al no tener el MIR, en el sistema público no van a poder ejercer. Por lo tanto, problemas, al margen de que últimamente nuestras condiciones laborales y económicas se han visto muy deterioradas. Así tenemos que terminar ya, se nos ha acabado el tiempo en este filandón. Pues otro día hablamos más. Otro día retomamos, que seguro que han quedado todavía muchos temas en el tintero. Estoy seguro, y vuelvo a repetir, este tema de la salud y de la sanidad es un tema vital para todos los ciudadanos. Pues estaremos pendientes de él. José Luis Díaz Villariz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A vuestra disposición. Y gracias también a Carmen Tapia, Germán Gabela, muchas gracias a los dos. A vosotros. Y a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más. Hasta aquí ha llegado este filandón, pero dentro de una semana regresamos otra vez con todos ustedes, así que hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.